Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión orando a nuestro Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos ponemos en tus manos para que tú nos hables, Señor. Te rogamos que nos des la sabiduría, la guianza de tu Espíritu Santo. Y Señor, mis hermanitos sean edificados. Padre Santo, muchas gracias. Has sido muy bueno con nosotros. Tu diestra nos ha sostenido, nos has guardado de todo mal, nos has sostenido, Señor. Y ahora, Padre mío, aquí estamos, dándote la honra, la gloria, la alabanza, porque tú eres digno. Bendito es tu nombre. Gracias, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos Filipenses capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Se despojó a sí mismo. Antes de darle lectura, hermanitos, les recuerdo del tema de ayer, porque va a tomar un poquito de contexto referente al tema de ayer, ya que se veía que algunos anunciaban a Cristo por rivalidad o por envidia. Bueno, hoy vemos esto para entender un poco más. Dice Filipenses 2:1: Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén, hermanitos. Bueno, yendo por partes, comenzamos desde el verso 1 y pudimos leer en el 3 acerca de no hacer nada por rivalidad o por vanidad. Esto también, hermanitos, referente a que ya se vio que algunos predicaban a Cristo precisamente por rivalidad, por envidia. Pero vemos esto, desde el verso 1, dice, si hay algún consuelo en Cristo. Claro que sí. Si algún estímulo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, son puras cosas buenas, hermosas, cosas de Dios, hermanitos. El 2, completad mi gozo. ¿De qué manera? O sea, él se iba a seguir gozando con la iglesia de Filipo, los filipenses. Y aquí dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, hermanitos, todas estas cosas buenas que leímos en el verso 1, que todos las tengan, que todos las sientan. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Unánimes quiere decir un solo ánimo. Y hermanos amados, dice sintiendo una misma cosa. Todo esto, hermanitos, en unidad. Estas cosas buenas. En vez de que hubiera divisiones, rivalidades, envidias, bueno, que haya todas estas cosas que agradan a Dios. Ahora el verso 3, nada hagáis por rivalidad. Ya vimos ayer que algunos predicaban a Cristo por rivalidad a Pablo. Luego dice, o por vanidad, o sea, quien lo hace para sí mismo. Antes bien con humildad, estimando, note esta parte, hermanitos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mis hermanitos, fuera de estar viendo a los otros con envidia, rivalidad, soberbia, altivez, orgullo, todo eso, hermanitos, en vez de eso, que todos vean, cada uno vea a los demás como superiores, superiores a él mismo, a uno mismo. En vez de ver a los otros como menos y uno hacerse el importante, el grande,
todo lo contrario, hermanitos. A los demás, verlos como mayores, como superiores a uno mismo. Claro, hermanitos, que esto habla de humildad, habla de sencillez, habla de mansedumbre y sus derivados. No, hermanitos, movernos en la carne. Bueno, usted sabe bien cómo es ese asunto de ser arrogantes, creerse superiores. Todo ello, hermanitos, que lleva al orgullo y al mismo pecado que el mismo diablo hizo en el cielo. El Señor lo reprenda. Antes de ser diablo, él se llenó de orgullo siendo un ángel de luz. Pero fue quitado de allá y arrojado, hermanitos. Bueno, en nuestro caso, libres, hermanos, de todo orgullo, de toda arrogancia. Y en vez de compararse con los demás, diciendo que uno es mejor, no, mis hermanos. Humíllese y considere a los demás como superiores. No usted, que usted es superior, no, sino a los demás como superiores a uno mismo. Dice aquí. Ahora el verso 4. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. De aquí, hermanitos, del verso 4 va a partir en adelante el contexto. ¿Por qué? Porque así obró Cristo. Buscar su propio provecho, hermanitos, claro, se puede decir de varias maneras. Buscar su propia conveniencia, ver solo por lo de uno mismo, no interesarse en los demás, sino pues sacar ventaja, resolver lo que uno necesita y muchas cosas más, mis hermanitos, lo que equivale a propio provecho. Dice, no busquéis vuestro propio provecho, no lo hagan, sino el de los demás, ver por los demás. En otra parte dice, más bienaventurado es dar que recibir. También dice, amar al prójimo como a uno mismo. Ver por todos los demás, hermanitos, y dejar uno de buscar su propio provecho. Si uno lo hiciera, hermanitos, por carnalidad, tal vez, hermanitos, por ignorancia, si uno incluso busca a Dios por provecho propio, para sacar adelante su vida o pues para saciar, satisfacer sus necesidades, sabemos que Dios es bueno, mis hermanitos, que Él es grande en misericordia, que Él atiende al humilde. Sin embargo, buscarlo de esa manera puede ser una razón errónea. Buscar a Dios por uno o para uno. Eso lo pueden hacer muchos que no lo conocen, ni le temen, ni le aman. Búsquelo, porque Él es Dios. Necesite usted o no necesite de cosas, búsquelo, porque Él es su Padre, nuestro Padre, y le amamos porque Él nos amó primero. No le busque necesidad nada más, porque cuando ya está saciado se olvidará de Él. No lo busque, hermanitos, por conveniencia. No, porque muchos hacen eso a lo largo del tiempo. Y de ahí el Señor discierne quién en verdad le ama y quién no le ama. Y Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que, mis hermanitos, también nosotros los predicadores, incluido usted, cuando hablamos de Cristo o evangelizamos, no lo promovemos como lo promueven en otros lados, como diciendo, ven, vas a satisfacer tus necesidades si lo buscas. Todo se va a resolver, Él te va a ayudar. ¿Qué está haciendo? Está promocionando el Evangelio como si el Evangelio fuera solamente una solución. Y hermanitos, claro que el Señor lo soluciona, porque para Él no hay nada imposible, pero lo buscamos, porque Él es Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, está escrito. Bueno, entonces dice el verso 4, no busquéis
vuestro propio provecho, sino el de los demás. Ahora conecta con el 5. Haya pues en vosotros este sentir. Bueno, ¿qué quiere decir, mis hermanitos? Lo que hubo en Cristo, dice que hubo también en Cristo Jesús. Lo que lo movía, lo que había en su intención, en su corazón, eso que había también allá en nosotros. Nos movamos como Cristo, imitemos a Cristo, su ejemplo, vivamos como Él. Él hizo todo esto por el sentir que había en su vida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. Empieza la lista. Él, siendo en forma de Dios, o sea, el verbo, en el principio, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? El Señor Jesús. Habla de su preexistencia. Acuérdese, Él dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. También dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Esto tiene muchísimos, miles de años. O sea, de aquí, hermanitos, puede partir hasta mucha doctrina en cuanto a la identidad de nuestro Señor. Y, hermanitos, especialmente contra la doctrina católica romana. ¿Cuál doctrina? Ya que ellos, principalmente, hermanitos, en México hay mucho auge al respecto, le llaman Madre de Dios a María, y claro, aquí le pusieron el nombre de Guadalupe. ¿Madre de Dios? ¿Cómo? Si el Señor Jesús no solo nació a través de su vientre en dichas fechas, que todavía, hermanitos, hay debate en ellas, sino que Él ya era, hace miles y miles de años, siglos. Bueno, ya en la eternidad ya no se mide por tiempo como ahora. O sea, no se originó su vida en el nacimiento a través de María, su vientre, no. Él ya era. Solo a través de ella tomó forma humana. Por obra del Espíritu Santo, como dice la Escritura, se hizo carne. Así que es una herejía decirle Madre de Dios. No, Dios Padre, Dios Hijo, ya era hace miles de años, siglos, o sea, eternidad. Llamarle madre, no es correcto. Él ya era, solo que el verbo se hizo carne, tomó forma humana a través de María, para decirlo más claro. Entonces dice, Él siendo en forma de Dios, hace millones de tiempos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él tuvo el derecho, hermanitos, de decir, yo soy Dios y quiero seguir siendo Dios. Y siempre seré Dios, con todos los atributos, derechos y todo lo que Él podía gozar como Dios. Él pudo aferrarse y decir, yo no voy a dejar mi trono, no voy a dejar mi deidad, no voy a dejar mis atributos de Dios. ¿Se acuerda de los atributos que son solamente de Dios? Omnipotente, todo lo puede. Omnisciente, todo lo sabe. Eterno, nunca muere. Omnividente, todo lo ve. Inmutable, nunca cambia. Son atributos de Dios, hermanitos. Entonces, Él solo los tiene. Nosotros no tenemos esos atributos. Nosotros no somos omnipotentes. Para el que cree todo le es posible, pero a través de nuestro Padre en el nombre de Cristo Jesús. Pero no porque nosotros lo hagamos, sino porque Él lo hace cuando se lo rogamos. Él es todopoderoso. Él todo lo sabe. Él es eterno. Él todo lo ve, hermanitos. Y claro, pues Él es eterno, nunca muere. Entonces,
Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró. 7. Sino que se despojó a sí mismo. En verdad, hermanitos, por así decir, renunció temporalmente mientras vino en carne a esos atributos: omnisciente, omnipotente, eterno, inmutable. Todo ello, hermanitos, todo lo sabe el Señor. También dejó su sabiduría, omnisciencia. En esto solamente hago un breve paréntesis, hermanitos, porque se acuerda que cuando vino el Señor Jesús, Él tenía, y está registrado en los evangelios, tenía que hacer preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? Le decía a los demonios de legión. Tenía que preguntar al papá del muchacho lunático: ¿desde cuándo le pasa esto? Y así, mis hermanitos, preguntas. ¿Por qué? Porque dejó su omnisciencia. Tenía, hermanitos, que viajar en barquita, caminando a pie, porque dejó su omnipresencia, que es estar en todos lados. Omnipresente quiere decir está en todo lugar. Tuvo que dejar, hermanos amados, su eternidad, porque murió en la cruz por nuestros pecados. Dejó su omnipotencia. Dejó también que lo crucificaran, pudiendo librarse, hermanitos, del tormento, de la tortura. Pero todo lo dejó. Por eso dice, sino que se despojó a sí mismo. Todo eso lo dejó. Y, hermanitos, en otra parte dice, siendo rico, se hizo pobre. Usted, hermanitos, hermanita, ¿sería capaz de dejar lo que tiene y vivir como si no lo tuviera? Haga de cuenta que usted fuera rico, millonario. ¿Sería capaz de hacerlo a un lado y vivir como si no lo fuera? ¿O haría uso de su riqueza? Si usted fuera un poderoso en la tierra, influyente, facultado para muchas cosas, ¿usted dejaría esa autoridad, ese poder, para ser sencillo y sufrir sin hacer uso de ese poder? Bueno, el Señor se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De los atributos: omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, inmutable, omnividente. Todo eso lo dejó para hacerse como viene a continuación. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. Él era rey. Desde el trono, hermanitos, ya estaba reinando en el universo, y se hizo siervo. ¿Se acuerda que esa noche que iba a ser entregado también se ciñó de una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos? Y él vino a servir, dijo en esa ocasión, no a ser servido. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, parecido a los hombres. Hermanitos, eso ya es una grande humillación, pero sin embargo Él lo hizo. En verdad, se humilló a sí mismo, lo veremos ahorita. Hermanitos, es humillante, sí, morir como humano, actuar, tener pues las vivencias, tener, hermanitos, pues las carencias de un humano. Un humano depende de muchos factores, pero principalmente depende de Dios. No es autosuficiente un hombre, aunque Dios le da ayuda, poder, como dice en el Antiguo Testamento, hasta poder para hacer riqueza. Pero también dijo el Señor Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Entonces dice aquí, se hizo semejante a los hombres, más aún, verso 8, hallándose en la condición de hombre humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Se sujetó al Padre, se sujetó a la palabra, y en sí Él es la palabra,
Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Siempre obedeció, hermanitos. Y él decía, es necesario que esto acontezca, porque así está escrito en los profetas. Es necesario que así se cumpla. Se hizo obediente, tan obediente, mis hermanos, que sin tener necesidad, como nosotros sí la tenemos, de bautizarse en agua, pues lo hizo para cumplir toda justicia. Él dijo, pero él no tenía pecados de que arrepentirse, porque él es 3 veces Kadosh, 3 veces santo, pero fue tan humilde y obediente. Acuérdense que el Padre decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que, mis hermanitos, fue muy obediente, el más obediente sobre la tierra, siendo Dios. Él no tenía por qué someterse, hermanitos. Incluso se sometió a las autoridades que lo arrestaron. Y, ¿por qué no decir?, a la autoridad romana. Hasta claro que le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada de arriba. O sea, a esa autoridad no se le opuso. Más bien reconocía, Pilato, la autoridad que tú tienes sobre mí te fue dada de arriba. Y si no te hubiera sido dada, no tendrías autoridad sobre mí. O sea, fue tan obediente que él mismo se sujetó, hermanitos, a las autoridades, a tal grado de llegar a decir, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, o sea, impuestos. Cuando fueron a cobrar, hermanitos, le aclaró conforme a la escritura los impuestos del templo, no de Roma, sino del templo, o sea, para el mantenimiento del templo. Había un impuesto, hermanitos. Fue cuando le dijo, ya que fueron a cobrarle a Pedro, le dijeron, el maestro no paga las 2 dracmas, o sea, el impuesto para el templo. Y Pedro fue, le dijo al Señor Jesús, él le dio instrucciones, ve a pescar el primer pez que saques, ábrele la boca, hallarás tanto, y eso lo darás por ti y por mí. Oh, hermanitos, él se sometía. Él no decía, no, yo soy rey, y mío es todo, mío es el oro, mío es la plata, así que yo no te voy a pagar nada. No, mis hermanitos, en verdad se hizo obediente, en todo fue obediente, al Padre, a la ley, a la palabra, ya que si había controversias en cuanto a el día de reposo, Shabbat, no era por revelarse, hermanitos. ¿Cómo se va a revelar a la palabra si Él es la palabra? No, lo que Él hacía es darle ya la correcta interpretación y aplicación a lo que es verdaderamente el día de reposo, no como lo interpretaban, porque, hermanitos, se acuérdense, había enseñanzas rabínicas, aplicaciones e interpretaciones rabínicas que él tenía que refutar. Oísteis que fue dicho, yo os digo así. Por eso refutaba las falsas doctrinas, no porque se rebelara y dejara de ser obediente, no, sino porque estaban erradas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, menciona varios casos en los que estaban tan errados los doctores de la ley. Porque decía, ustedes le dicen a los hijos que pueden hacer uso de corbán, ofrenda a Dios. Decirle a los padres, padres, no los voy a ayudar con nada financieramente porque mi ofrenda es corbán. O sea, lo que les iba a dar a ustedes lo voy a dar de ofrenda allá. Oh, el Señor refutaba esa clase de enseñanzas. ¿Cómo las aplicaban? Cuando decían ellos, oh, si juras por el altar no es nada, pero si juras por el oro del altar eres deudor, ahí sí debes de cumplir. Entonces él refutaba y aclaraba. Bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque no hizo uso de rebelión ni desobediencia. Lo que sí, él aclaraba la verdad, porque él es la verdad.
pero siempre fue obediente. A lo que no se sometió era a la mentira, al error, a la falsa y tergiversada interpretación de los doctores de la ley. Muy bien, proseguimos. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, hasta el último fue obediente, hasta la muerte. Pero no cualquier muerte como de cualquier humano. No, mis hermanitos. Muerte de cruz, muerte infame, muerte vergonzosa y, como está escrito, muerte maldita. Porque escrito está: maldito es el que es colgado en un madero. Y él se hizo maldición por nosotros, dice la palabra de Dios. Así que siempre fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. 9. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas. Mis hermanitos, Él ya era Dios, ya era Rey. Incluso dicen las Escrituras que también es creador, que por Él se constituyó el universo. O sea, el Señor también es creador, nuestro Señor Jesucristo. Él es grande, hermanitos, desde siempre. Pero se humilló de tal forma, despojándose a sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose obediente, y hasta la muerte, y muerte humillante, muerte vergonzosa, muerte de cruz. Hermanitos, cabe destacar que en esa muerte vergonzosa, exhibido en público, levantado para que todos lo vean, en un lugar horrible llamado lugar de Gólgota o Calavera, todo mundo lo podía ver, y hermanitos, le habían despojado de sus ropitas, de sus prendas. Él estaba ahí, hermanitos, despojado de su ropa, y todo masacrado, molido por nuestros pecados, desfigurado. Mi versión en Isaías 53 dice que quedó sin parecer, sin apariencia humana. O sea, hermanitos amados, tan molido quedó por las torturas que le hicieron, los azotes, latigazos, puñetazos, espinas en la cabeza, clavos en las manos, la espalda deshecha. Oh, hermanitos, todo eso, así fue su muerte, y Él así sufrió. Así que ahora, por toda esa humillación, y puedo decirlo como está escrito, voluntaria, por amor, por todo eso que Él hizo, ahora dice el 9, por eso Dios también lo exaltó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo: el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Entonces se humilló hasta lo sumo, hermanitos. Y como se cumplió la palabra, la ley espiritual, el que se humilla será exaltado, pues aquí dice: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanitos, allá en el cielo hay nombres, hay, seres de renombre. Y tenemos como ejemplo en la Escritura 2 ángeles, los cuales sí se da su nombre porque son también de muy alta jerarquía: Gabriel y Miguel. Bueno, esos nombres, así, hermanitos, como suena, tienen un gran renombre, por no decir que son súper famosos en el cielo. Pero este nombre que se le dio al Señor es sobre todo nombre, más que Gabriel, más que Miguel, más. Este nombre es mayor, solamente está el Padre arriba de él, pero este nombre, el nombre del Señor Jesús, es sobre todo nombre. Todo el 9.
Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10, para que en el nombre de Jesús, fíjese hermanitos, esto va a pasar. Esto es una profecía. Esto va a acontecer así como se lee aquí. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y ahorita explico más a fondo. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a ver dos elementos. En el 10 menciona rodilla y en el 11 va a mencionar lengua. Todo ser creado, todo ser viviente, no solamente humanos, hermanitos, sino todo ser que tenga rodillas, me refiero a ángeles, también los demonios tienen rodillas, los que están en el infierno, en el abismo, en el segundo cielo, en la tierra, todo demonio tiene rodillas. También, hermanitos, los ángeles tienen rodillas, los humanos tienen rodillas. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos tienen rodillas. Y también los demonios que están en el segundo cielo, todavía. Dice, en la tierra, primeramente, en los cielos, en la tierra, aquí humanos, y debajo de la tierra, todos los que están en el infierno, averno, abismo, todos ellos también tienen rodillas. Así que, hermanitos, le repito el 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todo lo que tiene rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua, todo lo que tiene lengua, igual, en el cielo, tierra, debajo de la tierra. Los demonios también tienen lengua, hermanitos, también los ángeles, también los humanos. Por eso podemos hablar. Toda lengua confiese, sean buenos, sean malos, sean ángeles o sean demonios, todos van a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día también esto sucederá. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y mis hermanitos, tengo el testimonio, estuve allí, yo lo vi, lo oí, estuve presente. Cuando de una persona que tenía un demonio, de esos considerados fuertes, pero mayor es el Señor, cuando se liberaba a esta persona, el demonio hablaba con una voz grotesca, horrible. Eso sucedió aquí, hermanitos, hace tiempo. Se liberaba a una persona, pero la persona, hermanitos, se arrodilló. Bueno, puedo decirlo también de esta manera. La persona que estaba endemoniada se arrodilló. Es muy difícil que un demonio, hermanitos, acceda, pero se arrodilló. El demonio también se arrodilló. Y ya de rodillas, el demonio en la persona, el demonio con esa voz horrenda, grotesca, decía, Jesús es el Señor. Con una voz horrible, hermanitos, Jesús es el Señor, decía. Y claro, hermanitos, era la primera vez en toda mi vida que escuché a un demonio decirlo. Jesús es el Señor. Siempre los oía que me amenazaban, decían, te odio, te voy a matar, si me salgo de esta persona, la mato y también te mato a ti. Siempre amenazas. Pero en esa ocasión, el demonio glorificaba y decía, Jesús es el Señor. Y con esa voz horrible, hermanitos, todavía me acuerdo. Oh, hermanitos, es que así va a pasar. 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es, hermanitos, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, porque se humilló hasta lo sumo. Ningún ángel, ningún arcángel, querubín, serafín fue capaz de hacer esto. Se le dio un nombre mayor que cualquier nombre, hermanitos. Y acuérdense, hermanos amados, Él es el Señor Jesucristo, el único que se menciona en Apocalipsis digno de tomar el libro que tenía el que estaba en el trono, de abrirlo, porque es como un rollo. Libros en la antigüedad eran rollos sellados con sellos, con algo parecido a plástico, no era plástico, pero algo parecido, y solo Él, nadie fue hallado en el cielo ni en la tierra, nadie digno de abrir el libro y desatar los sellos, solo el Señor Jesús. Él es santo, Él es poderoso, Él es el santo Hijo de Dios, Él es maravilloso. Nadie hay en el cielo como Él, ni en la tierra. Nadie con ese nombre, nadie con esa autoridad. Grande es el Señor Jesús. En verdad, grandes son sus obras y sus maravillas. Por eso le exaltamos. Pueden notarlo, hermanitos, como le decía al inicio. Le adoramos porque Él es Dios. Le alabamos por sus obras, sus grandezas. Le exaltamos. Y escrito está: el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Le adoramos. O sea, buscamos a Dios para adorarlo. Claro que tenemos necesidades y el Señor sabe que tenemos necesidades. Claro que sí. Y venimos, pero no son el punto principal nuestras necesidades. Eso es parte. Pero le adoramos, le exaltamos, le damos honra y gloria, porque Él es digno. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. También nosotros creemos en esta escritura y adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre, por darnos tu palabra, quede grabada en el corazón de mis hermanos y nunca se les olvide a quien sirven y a quien adoran, que es a nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Mis hermanitos siempre te adorarán en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso les cuide hoy, hermanitos. Tenemos culto de espera el 20 para las 7. Estamos esperando a que el Señor venga por la iglesia. Son invitados y bienvenidos. Amén.